Pablo, ayúdame con esa madre. 1, 2, 3. ¿Qué haces aquí? Te quiero volver a preguntar una cosa. ¿La última mujer con la que estuviste fue tu esposa? Contigo no voy a hablar sobre mis cosas personales. No tienes que decírmelo con las palabras. Tu cuerpo entero lo grita. Sigues extrañando a Matilde, a tus hijos. Ya, mejor cállate. Víctor Casillas está vivo y trabaja para nosotros. Ay, Roberta, regálame un whisky, por favor. A todos nos caería muy bien. ¿Podría explicar eso de que trabaja para el Estado mexicano? Bueno, para llegar a eso, déjeme empezar por el comienzo. El hombre que tuvo que certificar la muerte de Víctor Casillas tuvo pruebas de ADN. Sí, a partir de un dedo que le amputaron. Desconozco qué llevó a Víctor a enfrentarse con el Chema Venegas. En esa época era enemigo de Aurelio Casillas. El hecho es que mientras todos daban por muerto a Víctor Casillas, incluyendo a su hermano y su familia, él estaba secuestrado. Por eso no lo has hecho nada, Isidro. Porque quieras o no, sigue siendo alguien de tu... Ismael también es mi sobrino. Y aún así me lo va a quebrar. Y al Isidro, solamente porque es un morro, ¿te queda claro? Pues yo solo te voy a decir una cosa, Víctor. A pesar de que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, seguimos siendo seres humanos. Y tenemos sentimientos. Y de todo el mundo, la persona que mejor puede entenderte soy yo. Créemelo. Es que mientras todos daban por muerto a Víctor Casillas, incluyendo a su hermano y su familia, él estaba secuestrado. Dios. Estuvo encadenado y torturado durante 8 años, hasta que en un operativo que yo comandé en Culiacán,
dimos por él, por pura casualidad. ¡Primo! ¿Qué pasó, Nos cayó el ejército, parcero. Espérate que lo estoy tratando como a usted. Espérate que mi hijo nos cayó, despeguémosle que nos cayó la ley. ¡Vamos! ¡Avancen! ¡Vayan cubriendo! Mira nada más. Pues, ¿tú quién demonios eres? Así fue como lo encontramos. No, es que eso no puede ser, no. No pueden tratar así a un ser humano, no importa quién sea. A ver, levántenlo. Quítenle las cadenas y pónganlo en esa silla. Dame un poco de agua. Uno está deshidratado. Alguien llame una ambulancia. ¡Muévanse! Con cuidado. Mira nada más. A ver. Un poco de agua. ¿Puedes hablar? Sí. Te vamos a sacar de aquí. Te vamos a liberar de este infierno. Puedes confiar en mí. Nosotros somos de los tuyos, ¿no? Necesito que me digas tu nombre. ¿Cómo te llamas? Víctor. Víctor Casillas. Estaba mal de la memoria. Tenía un gran shock psicológico. Bueno, además de desnutrido, varias costillas rotas, infección en los pies, la amputación del dedo índice. En fin, un despojo humano. Sí, que este era el guardado que tenía tu jefe. Mira el estilo de mi papá, ¿eh? Tu hermano Isidro tenía razón. Era algo no tan obvio para los ojos de los demás, pero pues, tan simple como una caleta. Siempre existió el mito de que mi jefe tenía guardado un tesoro. Todo lo que había juntado en esos años de trasiego, ¿sabes? Como aquel capo famoso ese, ¿te acuerdas? Simón. Pero este sí está 10 veces más grande. Isma, mira eso. La pregunta sigue siendo por qué no lo entregó la Procuraduría cuando lo encontró. Bueno, nuestra prioridad inicial fue curarlo. Esto mientras tratábamos de entender qué había pasado. ¿Supieron quién lo secuestró? Un par de colombianos asociados al fallecido Milton Jiménez, alias El Cabo. De nuevo, ¿por qué cuando entendieron eso no lo entregaron? La guerra que se libraba contra el narco con Aurelio Casillas a la cabeza nos hizo pensar en otra alternativa. Sí, una alternativa que no consideraba avisarle a nadie del rescate. Bueno, pensamos que la mejor manera para combatir el narco era desde adentro. ¿Y les funcionó? Porque Aurelio Casillas estaba libre. Pero muchos otros narcos cayeron. Y entonces, con Víctor Casillas, ¿qué hicieron? ¿Lo mantuvieron como un informante o lo infiltraron a un cártel? No. Le dimos un entrenamiento que solo reciben los soldados de élite en México. Curamos su mente. Lo volvimos de acero. Y de alguna manera podemos decir que sí. Le lavamos el cerebro.
Por Dios, general, me está hablando de costumbres que se usaban en la Guerra Fría, de espías, de prácticas que son consideradas tortura. Eso es muy discutible, señora presidenta. Otra visión es que hicimos de Víctor Casillas el arma más poderosa de México en contra del narcotráfico. Un arma ilegal. Pero que da resultados. Gracias a él, el cabo está muerto. Leonardo Venegas y los secuaces de los Casillas están en custodia. Si no quieres abrirlo, puedo abrirlo yo. Mi jefe, morro. Chao. ¿Y esos dos quiénes son? Esa corta no es.